Bueno, pues bienvenidos a todo el mundo al último seminario del grafo de este curso. Tenemos el gusto de presentaros al doctor Omar García Ponce de León, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, de México, que está pasando un sabático en el GTP Grafo con Jordi Grau y con Ana Piella. Realizó sus estudios en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana con un área de concentración en educación y posteriormente cursó su doctorado en Ciencias Sociales y Salud aquí en Barcelona, ¿no? En la Universidad de Barcelona. Y también se formó en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Omar, ya me irás corrigiendo si digo alguna mentira, que no. Pues, para su doctorado, pues realizó un estudio sobre el comportamiento de los médicos ante su propia enfermedad y muerte. Y sobre este estudio publicó en 1997 el libro El médico enfermo, análisis sociológico del conflicto de roles. Recibió también el premio a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales en España del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y desde entonces pues, ha realizado muchas investigaciones sobre, entre otros temas, la profesión académica. Por ejemplo, pues hace muy poco ha editado este libro sobre la producción de conocimiento académico en 2017 y también desarrolla proyectos sobre la imagen. Hoy nos hablará sobre imagen y sociedad, la fotografía como un medio de construcción y reconstrucción de la sociedad. Entonces, muchas gracias, Omar, y te doy la palabra. Muchas gracias. Pues primeramente agradecerles pues este año de invitación aquí en forma virtual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entiendo bien el catalán, por si alguien lo prefiere hablar en catalán, dado que mi familia es somos un 80% catalanes y el otro 20% es mexicano. Si me permiten, pues voy a hablar en mexicano porque no se me va bien de otra forma, ¿no? Y bueno, aprovechándome de la delicadeza de que ustedes pueden entenderme en mexicano, bueno, un mexicano que es como una derivación ahí, que nosotros nunca decimos en México castellano, ¿no? Somos más por eso digo que ya con estas cuestiones multiculturales yo creo que mejor ir diciendo mexicano que decir español o castellano, que de todas formas quedas un poco mal. Mi familia, pues, como les digo, es catalana. En casa hablamos catalán. Bueno, yo soy el único que habla en mexicano. Y nuestra comida, pues, también es aunque vivíamos en México por 22 años, pues, nos hablamos también en catalán un poco, ¿no? Pues nada, pues fundamentalmente quiero agradecer mucho a Jordi, que fue con quien hice el primer contacto para poder estar haciendo esta estancia académica en Barcelona. Ana ha sido muy gentil en aceptarme como parte, digamos, del equipo académico durante esta estancia y pues estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que me han brindado, ¿no? Y de verdad que de corazón que ha sido poca la comunicación por la pandemia, pero y además tengo muchas ganas ya de poder ir algún día a la Autónoma de Barcelona y conocer a algunos de ustedes en persona, ¿no? Y a Miranda, pues también muchas gracias por ocuparte de organizar todo esto, de hacer la amabilidad de invitar a las personas, y luego esta fecha que ya son terribles, ¿no? Porque ya mañana vacaciones, entonces ya estamos muy en el límite de seguir trabajando, ¿no? Y bueno, el departamento, ¿no?, de Antropología Social y Cultural, que bueno, finalmente es la casa que junto con la Universidad Autónoma pues me permiten estar hoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por toda esta recepción y pues me siento muy, muy contento y con mucha responsabilidad de estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿no? Bueno, pues, no sé si ya empiezo o... ¿Sí? ¿Ya? Muy bien.
Bueno, pues la idea de cuando me preguntaron que si yo quería dar algún tipo de, alguna charla de las cosas que, pues, que trabajo, pues un poco el proyecto del sabático era desarrollar un proyecto del uso de la imagen, de la visibilidad, sobre cómo hacemos una visibilidad de la ciencia, ¿no? Y bueno, al final ha sido, como en todo en la vida, las cosas cambian y terminas haciendo otras cosas debido a que pues, no podía ni ir a sacar las fotografías ni hacer las entrevistas y todo lo que tenía yo pensado hacer pues se cambió, se modificó y pues, me recuerda mucho a estos investigadores que tienen un proyecto y luego ese proyecto cambia radicalmente hacia otros temas y un poco pues es como la sonrisa de la vida, ¿no? De decir, bueno, a ver, pero tú tienes herramientas para hacer otras cosas, no tienes por qué emberrincharte en hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poco desde dónde me acerco yo a la fotografía, ¿no? Tengo ahí tengo 2 artículos científicos publicados sobre el tema, uno por el CIS y el otro por la revista de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en México. Y lo que hago aquí, pues es un poco, como no sabía muy bien el tipo de audiencia que me iba a encontrar, pues un poco lo hice con varios elementos a trabajar. Si en algún momento dado alguno les aburre, pues díganmelo y me paso a la siguiente diapositiva, que esto sería lo más fácil de hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues supongo que ahorita sí ya voy a poner las diapositivas, si les parece bien. En general yo odio usar el PowerPoint, no me gusta absolutamente nada el PowerPoint. Lo hago porque supongo que es lo que mejor ahorita ayuda en términos de pantalla, pero a mí me gustan más las charlas frescas y problemáticas y de análisis, ¿no? Y más empujando a la conversación, a tratar de demostrar que sí sé sobre algún tema. Eso no me... Sé que es algo que va con la profesión, pero la verdad que no me gusta nada, ¿no? Prefiero mejor una problemática, analizarla y verla desde diferentes orillas y es la primera vez que tengo además este acercamiento con la antropología, con lo cual para mí pues se vuelve un tema súper importante porque la sociología y la antropología en términos de la imagen, pues la verdad es que los antropólogos tienen mucho más que decir que los sociólogos y esto ya lo tengo más o menos estudiado. Entonces tener este acercamiento con ustedes, pues la verdad que me llena de mucho gusto, con un poco de temor, porque pues también me estoy metiendo en un tema que sé que los antropólogos pues ya tienen ustedes una larga carrera, ¿no? También les voy a pedir que tengan una cierta indulgencia porque mi trabajo pues era más desde la sociología, ¿no? Y seguramente que se me pasarán muchas cosas desde la perspectiva antropológica, ¿no? Voy a ver, les pongo aquí la posición. ¿Okay? ¿Se ve la...? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. Bueno, pues la fotografía, digo, si para algunos de ustedes es algo más o menos nuevo en términos de información, porque digo, la fotografía pues es una construcción cultural que la tenemos todos, ¿no? Los celulares tienen cámara, hay personas que han tenido cámara desde los 70s, nada más que pues eran otro tipo de máquinas. Pero no cabe duda que ya desde 1826, pues inicia, digamos, lo que va a llegar a ser un componente fundamental de la sociedad, ¿no? Es increíble, digamos, la forma en la que va cambiando. En esa época, pues la fotografía es, como muchas de las invenciones, algo de clase alta, son grupos sociales intelectuales, fundamentalmente esto sucede en Francia. Parece un momento y una época en la que se propicia mucho el desarrollo de nuevas ideas y sobre todo en el tema de las tecnologías, ¿no? Y los primeros intentos pues, de fotografiar fueron pues, muy interesantes porque no tiene nada que ver con lo que ya existe, con lo que existe actualmente, ¿no? Entonces,
toda la parte, digamos, de cómo inicia el manejo de la fotografía de la cámara, pues empieza con esto, ¿no? Que llevaba, para poder llegar a lograr imprimir lo que fue la primera fotografía, que a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen, es una fotografía tomada desde el despacho de la persona que inventa la fotografía. Y la fotografía de la derecha, bueno, y para poder hacer técnicamente esta fotografía, tardó 8 horas en que se pudiera hacer la impresión de la imagen, ¿no? Con lo cual, pues solamente podían ser cosas que no se movieran las que podían quedar en la imagen, ¿no? Y no es hasta algunos años después que se toma la primera fotografía de personas, que es la fotografía de la derecha, y es la primera fotografía que queda enmarcada. Si se dan cuenta, todo el resto de la ciudad parece como si no hubieran personas, y es pues como es una consecuencia de que no debías de moverte para poder salir en la foto. Por eso también la fotografía inicia fundamentalmente desde el tema del retrato, ¿no? Porque si se movían las personas, pues no salían en la fotografía, ¿no? Entonces hasta parece una ciudad vacía, ¿no? Sin personas, y bueno, pues esta es la primera fotografía de 2 personas, que yo calculo que es la persona que está levantando el pie para que le limpien los zapatos, y el otro que le está haciendo la limpieza, ¿no? del zapato, ¿no? Un zapatero. La fotografía, pues es una congelación de un momento determinado, un momento presente, que eso luego va a tener muchas repercusiones para mí en términos de qué significa esto de que fotografiamos un momento y congelamos un presente determinado. Pareciese que eso no tenía mucha importancia, pero después esto fue teniendo para mí mucho valor cuando empecé a revisar las teorías de la fenomenología para poder entender cómo es que siempre la cámara nos refuerza esta idea de que lo que está pasando en ese momento determinado, pero que luego las personas que miran las fotografías van haciendo una reinterpretación de lo que está pasando ahí en otro momento presente. Por lo tanto, el momento en el que vemos una imagen ya modificó el asunto, dado que el que lo está observando pues ya está en un momento diferente para poder ver esa fotografía. Y esto pues es importante, bueno, pues sí, porque la percepción que entonces muchas veces se tiene de una imagen como algo verdadero, pues será verdadero en el tiempo presente en el cual es observada, y dependiendo de las características de la educación y cultura de la persona, pues también van a tener una forma de interpretarla de una manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, en ciencia, cuando se ven fotografías que se han usado en los años 60, 70, pues tiene unas características incluso de cómo podemos interpretar, ¿no? Recuerdo que los que empezábamos en el tema de la fotografía, pues yo cuando era niño pensaba que las fotografías de blanco y negro de los años 30, 40 era porque el mundo estaba en blanco y negro, ¿no? Entonces, como tu percepción que tienes de las cosas que estás viviendo modifican lo que en realidad ahí está pasando, que es todavía una tecnología que está en proceso, digamos, de desarrollarse, ¿no? También la fotografía es nuestra manera de hacer contacto con, y ese tema para mí también es muy importante, porque a veces olvidamos que a través de la cámara estamos utilizando un intermediario para contactar con lo social, para contactar con las cosas, ¿no? Y eso da un sentido de lo que está pasando dentro de nosotros, pero a su vez también la tecnología nos está dando un sentido del tipo de rol que podemos tener ante ese momento presente. Es decir, la máquina a la hora que tomamos la foto, nosotros vemos un recuadro rectangular, ¿no? Donde tenemos los objetos que van a estar ahí presentes, están siendo seleccionados, y si se dan cuenta, cuando las personas no hemos tenido mucha práctica con la fotografía, resulta que o cortamos la cabeza, o cortamos los pies, o salieron muy lejos las personas, porque
la cámara no está pensando como pensamos nosotros a través de nuestra parte visual, no estamos encajados en la misma manera. Entonces tiene que haber todo un proceso de ir construyendo esa imagen, que es un poco lo que ahora las personas ya lo hacen de una forma un tanto automática a través de los móviles, pero que para nosotros es algo que no está dado por hecho, sino que es algo que nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco. Con las cámaras analógicas, pues no teníamos muchas opciones, ¿no? No había forma de ver cómo quedaba la foto hasta que no pasara por todo un proceso de revelado y de impresión de la fotografía. Mientras que ahora, de manera instantánea, es decir, el momento presente en que se toma la foto es en el mismo momento presente en el que nosotros podemos modificar o incluso repetir la fotografía que estamos llevando a cabo. Entonces, sí que la tecnología, conforme va avanzando, va modificando el comportamiento que tenemos sobre cómo observar y también de cómo podemos percibir que somos observados, ¿no? Porque a mí me toca muchas veces cuando llego a tomar una fotografía sobre la vida cotidiana en la calle, me doy cuenta de que por mucho que me esconda y demás, de todas formas hay el ojo que va a darse cuenta que está siendo fotografiado, ¿no? Y bueno, esto nos mete en otro tema del que hablaré un poquito más adelante sobre los aspectos éticos de si se puede o no se puede tomar una fotografía con permiso o sin permiso del que va a ser fotografiado, que es todo un tema que está, pues, está ahí ya, ha sido ya problemático en términos legales y morales, ¿no? Y bueno, pues eso da para toda una sección, digamos, de análisis, ¿no? Entonces, la relación que hemos tenido con esta máquina ha sido como de irnos fusionando, ¿no? Nos hemos ido integrando en una sola cosa y actualmente, pues, nosotros podemos ya mandar una imagen de lo que nos está pasando, cortarnos el pelo, estar en una comida. Hay mucha gente que manda fotografías sobre gente comiendo, lo cual para algunos es bastante desagradable que estén mandando ese tipo de imágenes, ¿no? Pero bueno, se han convertido en una manera, digamos, de vida cotidiana, ¿no? La fotografía también, si se dan cuenta, todo su inicio es algo que va convirtiéndose en un evento social, ¿no? Fundamentalmente el retrato, ¿no? Sería un tipo de ritual donde además es algo pues, de clases altas o bien de los primeros documentalistas que empiezan a tomar fotografía, pero que pues tienen que pedirle a las personas que se coloquen en una forma de retrato, y es lo que, bueno, Randall Collins en su libro sobre cadenas de rituales, habla de cómo pues todos estos aspectos en los que la fotografía se va introduciendo, pues se van convirtiendo en esta misma manera de ritual, ¿no? Es decir, que la burguesía va involucrando este tipo de tecnologías y se van convirtiendo pues en una parte importante de cómo podemos nosotros hablar de un momento determinado, ¿no? Entonces, pues tenemos toda una fotografía documental, por ejemplo, de las guerras, o tenemos una fotografía de cómo eran las familias de clase alta de un país determinado, en especial, bueno, en principio todo empezó en Francia y después se fue pasando a otros países, ¿no? La fotografía social, que no es lo mismo que hacer antropología o sociología de la imagen, ¿no? Empieza, digamos, con una serie pues de fotógrafos, ¿no? Que se interesan por lo social, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, las fotografías de August Sander, ¿no? De principios de siglo, que después hace un proyecto, pues un proyecto de vida que es la fotografía de la izquierda, del cocinero, ¿no? Es decir, se dedica a hacer fotografías de la población alemana, fotografía a todo tipo de personas, desde campesinos, arquitectos, científicos. La idea era poder hacer como una revisión fotográfica de toda la sociedad alemana,
Él alcanzó a hacer una cantidad increíble de fotografías él era fotógrafo de un pueblo, entonces ahí es donde él empieza su entrenamiento como fotógrafo, y posteriormente empieza a hacer este proyecto donde hasta aparecen las primeras fotografías de los nazis, de la Alemania nazi, ¿no? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, o poco antes de que estalla la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de su trabajo es quemado por los nazis, y afortunadamente pues hay toda una parte del trabajo que es rescatado, e incluso hay un libro muy bueno, muy amplio sobre sus fotografías, pero que no son ni la mitad de la cantidad de fotos que había tomado. No hay un análisis propiamente de lo social, sino que es más bien la fotografía la que nos hace la narración de la sociedad alemana, sin que el fotógrafo intervenga gran cosa en el hacer el análisis de lo que está haciendo, ¿no? Y ese es el tipo, digamos, es una fotografía de retrato. La idea era que todas las fotografías tenían que estar tomadas de la misma manera, es decir, horizontales, ¿no? No generando ningún tipo de posición de unos sobre otros, ¿no? Es decir, que legitima a cada uno de esos grupos sociales de la misma manera, como parte, digamos, de la sociedad alemana. El otro gran fotógrafo también de lo social, pues es Henrik Cartier-Bresson, que, por ejemplo, en la fotografía de abajo él hace un viaje a China, donde retrata pues la China que está en proceso de cambio, ¿no? Y bueno, pues con también un fotógrafo muy conocido, que seguramente ustedes lo han de conocer, ha hecho varias exposiciones por el mundo, y es todo, Cartier-Bresson pues es todo la fotografía del instante, ¿no? Es la fotografía de poder captar ya con una tecnología más avanzada, poder tener una imagen de algo que no es esperado, ¿no? Es tomar el instante presente de algo que está en movimiento y que las personas pues no están en esa espera de la fotografía. Y luego la fotografía de Eugene Smith, por ejemplo, pues una fotografía creo que de Andalucía, donde pues están en un momento donde la persona muere, y también pues está considerado dentro de estos documentalistas sociales, ¿no? Luego ya tenemos una fotografía más analítica, ¿no? También no de investigador social, pero sí de alguien que empieza a hacer una fotografía de un acercamiento desde el arte tal vez, ¿no? Pero dentro de lo social. Y entonces está Han Willis, y es un ejemplo para mí ya muy interesante del acercamiento que se puede tener al análisis de las imágenes desde una perspectiva social, ¿no? Y entonces en este caso él se concentró en los anuncios de una época determinada, entre los años, la década de los 70, donde le quita todos los anuncios que tenían los productos, y a partir de ahí empieza a hacer un análisis sobre la dirección social que tienen estas fotografías. Él dice que tiene una ventaja hacer este tipo de estudios, porque al quitar los anuncios no es un fotógrafo haciendo estas fotografías, en el sentido no aparece su nombre, ¿no? Sino lo que aparece es el producto, y por lo tanto lo que mediatiza, digamos, este tipo de fotografías es el poder hacer un análisis, y muestra en su trabajo, pues por ejemplo, situaciones de qué es lo que va dirigido para los negros. Él es negro, entonces pues es qué tipo de fotografía va dirigido hacia los negros, por ejemplo, qué es lo que pueden fumar, qué coches son los que pueden usar, qué tipo de productos son los que, y habla, por ejemplo, y llama la atención sobre el tema de el que vayan muy dirigidos hacia, por ejemplo, en el caso de los hombres, muy dirigido hacia el tema de los deportes, ¿no? Como si los negros no pudieran formar parte de otro tipo de comunidades, ¿no? Y entonces él, a través de este tipo de análisis, hace pues una forma, digamos, de sociología, ¿no? De cómo las fotografías de una época determinada nos hablan sobre el tipo de sociedad, y que no tienen un propósito específico por parte de los fotógrafos, dado que ellos simplemente son contratados para poder hacer esta fotografía de anuncio, ¿no?
Coloco aquí un poco la parte de la ética en la imagen. No sabía muy bien si colocarla en este primer momento o un poco más adelante sobre lo que sería una ética, o tendría que haberlo dividido en dos, más lo que sería una ética de lo que es la fotografía usada en ciencias sociales, ¿no? Sociología, antropología, ¿no? Pero bueno, finalmente la fotografía, hay que decir primeramente pues, que actualmente se producen 1.8 billones de fotografías al día, lo cual se ha vuelto ya pues, un problema de información, ¿no? Es decir, que si nosotros nos metemos a Google, a cualquier buscador, ¿no? Pues nos va a arrojar una serie de imágenes impresionantes sobre lo que la gente está fotografiando fundamentalmente con el móvil, ¿no? Algunos que nos gusta la fotografía, usamos, sí, nos vamos consiguiendo más o menos una cámara para poder tomar fotos, pero digamos que ahorita domina fundamentalmente ya el manejo del móvil como parte, y por eso las grandes empresas de cámaras pues están inclinando hacia el perfeccionamiento de los móviles en el uso de la fotografía, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los elementos que se deberían de estar tomando en cuenta en las partes, digamos, éticas de cómo se hace la foto? Bueno, pues fundamentalmente la primera es que lo que se va a fotografiar, y sobre todo si se van a fotografiar personas, pues que las personas tengan conciencia de que van a ser fotografiadas, ¿no? Esto, claro, por otro lado, pues le quita frescura, digamos, a una fotografía, ¿no? Y por eso, pues muchos de los libros que he estado revisando sobre ética, pues hablan también de el fin con el cual se quieren hacer estas fotografías. Si estas tienen un final de lucro mercantil, pues seguramente se estarán rompiendo muchas de las reglas de cómo acercarse a la toma de la fotografía, ¿no? Porque ya su finalidad significa el poder, digamos, manipular este tipo de situaciones. Me acuerdo cuando un caso de un fotógrafo mexicano que trabajaba para un periódico, y entonces cada vez que le pedían una fotografía, si había que tomar fotos de pobres, pues hasta le decía, le daba un poco de dinero a la persona que iba a ser fotografiada para que se colocara en una posición determinada de acuerdo a lo que le estaban pidiendo y exigiendo que tenía que entregar ese tipo de imagen, ¿no? Entonces, también están los problemas de pues, no tomar en cuenta las consecuencias que puede tener cierto tipo de imágenes en las personas. Finalmente, pues lo que he podido revisar en estos libros es, bueno, si nuestra idea es hacer una representación de las personas, pues entonces habría que humanizarla, y para humanizarla, pues entonces tendríamos que tener un contexto y un contacto cercano con aquellos con los que vamos a fotografiar, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que hago ver, y luego, bueno, pues aquí están algunos ejemplos de controversias que se han dado en la historia de la fotografía. Una de las primeras, no sé si ustedes conozcan, es una fotografía muy famosa de un miliciano que la historia original es de que recibe un balazo al momento de salir a combatir, y la bala lo coge en ese momento en el que está bajando por una loma, y de esto pues se han dado ya pues tres controversias, ¿no? La primera es que recibe el balazo y cae, la segunda es que resbala y cae, y la tercera que le pide a los milicianos que bajen corriendo y recibe una bala de muerte. La parte en la que él se supone que pide que bajen corriendo para tomar la fotografía es que en ese momento sí recibe el balazo el miliciano, y entonces muere, y de hecho es una de las fotografías que él menos quería comentar y que menos quería y bueno, fue la más famosa, pero él no quería, digamos, cuando se le preguntaba, él no quería como continuar en ese tema. Tal vez nunca llegaremos a saber qué es lo que realmente sucedió, incluso en las propias palabras del mismo Robert Capa.
pero queda como esta fotografía que al no entender muy bien el contexto en el que se está produciendo el asunto, salvo que sabemos que es la Guerra Civil Española, pero no el contexto en el que se está produciendo esa fotografía, pues entonces quedará pues por ahí la duda, ¿no? Otra fotografía controversial fue una que ganó el premio Pulitzer de un sudafricano, ¿no? Sobre la reacción social fue tan fuerte y bueno, y él tenía además problemas con las drogas y finalmente se suicida después de la presión social que le hacen por haber tomado esta fotografía. Es decir, que la sociedad cuando también tiene una respuesta ética y moral sobre qué es lo que puede ser o no puede ser fotografiable, pues también tiene consecuencias importantes en el fotógrafo, ¿no? Ahora mismo estoy recordando una situación que se dio en México en un estudio que estaba haciendo el Instituto de Salud de México en un pueblo. Una antropóloga cometió el error de ir a tomar fotografías en una escuela, a tomarle foto a los niños porque tenían que hacer fotografías de todo el pueblo y no avisaron en el pueblo ni se pidieron permisos. Los del pueblo rodearon al grupo de investigadores que estaban ahí, porque no solamente estaba la antropóloga, y no los dejaban salir del pueblo hasta que no fue el director del Instituto de Salud y con los diferentes grupos legales que podían recibirlos en ese pueblo para mostrar que no era, que las fotografías no iban a ser utilizadas para algo que pudiera. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que también en la academia hemos olvidado estos aspectos contradictorios y difíciles que se dan a la hora de llevar a cabo un trabajo fotográfico y que sacar datos de investigación no solamente sacar datos, sino también tomar en cuenta la población en la cual nosotros nos estamos involucrando. El tercer ejemplo es esta fotografía de Sebastián Salgado, muy criticado también por hacer de la tragedia humana una imagen estética, ¿no? Y bueno, una de las críticas más fuertes que recibió Sebastián Salgado fue de Susan Sontag, ¿no? Que le llamó estética de la miseria, ¿no? Y la crítica, bueno, siguiendo estos aspectos éticos de qué se debe y qué no se debe hacer al momento de hacer fotografía, pues si uno de los principios es mercantil, y bueno, finalmente Sebastián Salgado pues vendía, digamos, sus productos fotográficos, ¿no? Y él fue el que le dio sentido. Él se defiende diciendo en varios artículos que él es lo que él está sintiendo y que él está tomando fotografía de lo que está sintiendo. Bueno, sí, pero finalmente vende su producto, ¿no? Y le da un sentido, busca con quién puede venderlo, ¿no? Y pues él tomó fotografías fundamentalmente de miserias humanas en África y en otras partes del mundo, ¿no? Pues fue también es uno de los fotógrafos que también ha generado una fuerte controversia fundamentalmente creo en el ámbito intelectual, ¿no? Y no sé qué tanto, no he visto tanto a nivel social si esto se ha producido, ¿no? Entonces, bueno, la sociología y la antropología pues tienen en la actualidad pues muchas posibilidades para poder hacer investigación utilizando imágenes, ¿no? Si tomamos en cuenta que se producen 1.8 billones de imágenes al día, ¿no? Y esto se dice rápido, ¿no? 1.8 billones de imágenes al día. Incluso uno encuentra páginas web donde hacen los análisis de cuántas fotografías se toman al mes y al año, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con lo cual, pues lo que tenemos es un exceso de información, ¿no? Y lo que necesitamos desde la academia es pues aprender a abrir, ¿no? Áreas especiales para el manejo de la imagen. Creo que es algo que al menos en sociología ha sido una carencia importante, ¿no? Son muy la manejo de la fotografía en la academia, al menos desde las ciencias sociales y las humanidades, pues queda como en un grupo muy pequeño de personas, ¿no? A pesar de que la tradición, pues por ejemplo en antropología, ¿no? Desde Margaret Mead, pues es muy poderosa y además que
utilizaba el audio y utilizaba el cine y la fotografía fija, y que, pues, digamos, son cimientos muy fuertes desde donde la fotografía se convierte en un tema fundamental, ¿no? En sociología no tanto, porque en sociología fundamentalmente lo que la influencia ha sido el uso de las matemáticas, una influencia de un sentido de cómo siempre ha habido una preocupación muy fuerte en la sociología de que se considere científica, ¿no? Y entonces en esa lucha por lo científico, pues copió mucho de lo que se hacía en trabajos de tipo cuantitativo, que es fundamentalmente la herencia y la parte más hegemónica con la que se desarrolla el conocimiento en la sociología. Pero bueno, algunos sociólogos, tanto europeos como americanos, empezaron a darle pues una vuelta, ¿no? a esta idea de que solamente podíamos utilizar un cierto tipo de datos, ¿no? Afortunadamente la antropología creo que dio con un lugar que me parece fundamental. Y luego yo ya no sé, y a lo mejor ustedes ahí me gustaría que me dijeran qué tanto la fotografía se ha incluido en los currículums de licenciatura y posgrado como una forma, digamos, de hacer tesis de maestría y doctorado, o publicaciones de artículos o de libros científicos, ¿no? O de algún otro tipo también de manejo de su uso, ¿no? Finalmente, pues lo que desde las ciencias sociales y las humanidades, pues la fotografía es una forma de hacer una representación, ¿no? de cosas, de personas, de acontecimientos, ¿no? Y bueno, uno de los investigadores, que por cierto acaba de morir hace poco, Marcus Banks, ¿no? Pues hacen un buen análisis, el mismo Marcus Banks hace un libro muy interesante de cómo incluir la metodología con el uso de la imagen, ¿no? Que yo con mucho gusto puedo compartirles, pues 2 años, ya tengo varios años, 6, 7 años trabajando en el tema, y he recolectado pues una biblioteca bastante buena, creo yo, de cómo trabajar la fotografía en las ciencias sociales, y bueno, estaría encantado de compartirla con ustedes si lo consideran necesario, o si les gustaría que lo hicieran, ¿no? Buscamos ofrecer explicaciones de la sociedad, ¿no? De formas como las personas experimentan, como los ciudadanos experimentan sus vidas, ¿no? Y bueno, pues aquí lo único que nos plantea como retos es, pues, qué tanto queremos, qué tipo de fotografía es la que se puede tomar, qué tipo de fotografía y nivel de técnica es la que tendríamos que tener, ¿no? Howard Becker habla de que pues hay diferentes formas, digamos, de acercamiento al uso, digamos, de la fotografía. Uno de ellos es pues tener un buen amigo fotógrafo que nos acompañe a hacer la fotografía de campo, ¿no? O nosotros mismos aprender fotografía. Dice que hasta ahora los científicos sociales que son fotógrafos es que ya les gusta la fotografía y lo han ido involucrando, esa fotografía la han ido involucrando en las ciencias sociales. De hecho, yo me tardé mucho tiempo en juntar estas dos cosas. Para mí la fotografía era algo con lo que yo me divertía, ¿no? Era más bien algo que lo hacía por gusto, ¿no? Y no fue hasta que empecé a hacer mi doctorado en sociología que me empecé a dar cuenta de que podía involucrar estos dos elementos en el desarrollo del campo en el cual me encuentro, ¿no? Y me fui dando cuenta que la fotografía tiene una potencialidad increíble, ¿no? Ya sea que utilicemos álbumes o fotografías digitales o anuncios, nos da una cantidad de información que visualmente, si nosotros nos damos a la tarea de construir un contexto y una manera en la cual, y una narrativa desde cómo es construida esta fotografía, pues nos da todo un sentido bastante bueno de cómo puede ser y el potencial que puede tener, ¿no? en el desarrollo de nuestras profesiones, ¿no?
Otro de los aspectos importantes es enmarcar los antecedentes en los cuales se lleva a cabo este trabajo fotográfico para su realización, ¿no? Pues las imágenes son una ventana, ¿no? Abren una ventana a las personas que no han podido estar ahí, ¿no? Normalmente cuando leemos los estudios, tanto sociológicos como antropológicos, de un fenómeno determinado, los estamos haciendo a través de las letras, ¿no? Que por cierto, cada vez, al menos yo lo que me encuentro en México, es que cada vez los estudiantes leen menos o leen solo para hacer la tarea, ¿no? En cambio, las imágenes, cuando se trabajan de una forma narrativa, permiten mantener por más tiempo a la persona tratando de entender y analizar el fenómeno que se está planteando. Por eso me sorprende mucho, ¿no?, que haya áreas donde es inimaginable no usar la fotografía, como por ejemplo la astronomía, ¿no? Es inimaginable que no exista ahí el uso de la imagen, ¿no? Pero nosotros en ciencias sociales sí podemos imaginárnosla sin imágenes, ¿no? Y ese contraste de conocimiento me ha llamado mucho la atención, ¿no? También hay un estudio muy bonito que hacen Word y Adair sobre una comunidad navajo, ¿no? Donde por primera vez les dan las cámaras a este grupo de personas para que sean ellos los navajos los que tomen fotografías de su vida cotidiana y romper con eso la idea un poco occidental en la cual entendemos la ciencia y la forma en la que tenemos que construir el dato, ¿no? Entonces el dato en este caso es construido por estas personas y le da un sentido pues de mayor naturalidad, pero no responden, digamos, a una metodología que sería más de la interpretación de lo que nosotros haríamos. Para mí sería como el primer trabajo fenomenológico real que se hace de una forma sistemática, y está el librito completo, yo lo tengo y también se los puedo hacer llegar sin ningún problema, ¿no? Lo que rompa lo engañoso de una fotografía son las narrativas, ¿no? Y el poder explicar el campo en el cual se plantean estos comportamientos, ¿no? El campo, en términos sociológicos, desde la fenomenología, es un concepto muy importante, ¿no? Porque las cosas que pasan en el campo nos dice que todas están integradas y se están dando al mismo tiempo. Por lo tanto, la fotografía que se quiere hacer sobre una situación determinada, hay que tener cuidado de no irnos solamente a lo que nos llama la atención, sino también a todos los elementos que entran en juego con lo que está pasando en un ambiente determinado, ¿no? Entonces, de ahí que pues los móviles nos dan toda una posibilidad de hacer una fotografía pues más más desde el punto de vista de las personas, ¿no? Y puede ser una metodología correcta sobre un tema determinado y luego pues recuperar y ver cómo fueron construidas esas imágenes por ese colectivo en el cual se desarrollan las fotografías. Uno de los temas que pueden ahí desarrollarse, un ejemplo, pues es el proyectos, por ejemplo, sobre los selfies, ¿no? Tengo ahorita una estudiante que está haciendo una tesis doctoral sobre este tema, sobre el manejo del selfie en el Facebook, ¿no? Y justamente analiza, pues, incluso las características y pues todo es cómo la persona construye esa fotografía y cómo desde ahí, cómo contacta y se comunica con otros grupos, ¿no? Entonces, son ejemplos de... la antropología, bueno, Margaret Mead dice, ¿no?, que a desarrollar la antropología, ¿no?, y fíjate en qué años, ¿no?, pues era un tema complicado porque estamos en un mundo de letras y de números, ¿no? Lo de números yo se lo puse, ¿no?, porque es más de la sociología, ¿no? Y sin embargo, bueno, me gustó mucho esta parte de ver la forma en la que están trabajando, ¿no? La forma de vestir es occidental, están las máquinas de escribir, la mesa, ¿no? La cámara, a lo mejor ustedes conocen bien esta fotografía y la pueden describir mejor que yo,
pero aquí está la cámara de cine, ¿no? Está la cámara, la cámara normal, ¿no? Todo el equipo tecnológico, ¿no? Con el cual ellos utilizaban para poder desarrollar sus investigaciones, ¿no? Y a mí me tocó ver una charla muy interesante sobre Margaret Mead, sobre el tema de los audios, ¿no? De cómo haciendo película y audio podía rescatar evidencias que después podían reproducirse en diferentes momentos y podían ser analizadas de una manera mucho más amplia tiempo después, porque esa es también la otra ventaja de poder tener estos trabajos audiovisuales, pues ayudan mucho a poder hacer un análisis más especializado y más profundo de un momento determinado, ¿no? Entonces, pues la fotografía como dato social, pues utiliza estas imágenes visuales. Estas imágenes se engloban dentro de un contexto y son identificadas de una forma determinada. Y luego hay un tema que surge aquí que me parece muy importante, que no es original ni de la sociología ni de la antropología, sino de la psicología, de la psicología gestal, ¿no? Que es el tema de figura-fondo. Y entonces es cómo se enmarca normalmente nosotros en un acontecimiento. Podemos perder el fondo, y la fotografía nos da la ventaja de fotografiar lo que nos interesa y mostrarnos lo que está en el contexto de lo que está ahí sucediendo. Y el contexto es tan fuerte y tan importante como la figura, es decir, si no tuviéramos, para poder conformar la figura, necesitamos el fondo. Y también ese fondo tiene sentido a través de lo que vemos de la figura, es decir, que la relación entre estos dos elementos es fundamental para poder entender, por ejemplo, en nuestro caso, fenómenos sociales, ¿no? Y obviamente hay todo un trabajo de mucha profundidad teórica en esto que hicieron los de la psicología de la Gestalt en Alemania, y que ha trascendido, ¿no?, a algunas partes ya de algunos documentos en sociología visual que me parecía importante considerar. Ahora voy a pasar a lo que son, digamos, dos estudios de caso. Uno se terminó y se publicó en 2018. Fue un trabajo que hice con un estudiante de sociología, de ciencias sociales en México. Era difícil. En ese momento todavía no teníamos muy claro de si se podía o no hacer la publicación, por una serie de aspectos que voy a hablar más adelante, pero bueno, ahí hay una publicación donde hablamos sobre una investigación que fue finalmente su tesis de maestría, pues se coronó con este estudio que realizamos. Y en el segundo es un estudio que está en proceso, que trata sobre cómo darle visibilidad a las personas, ¿no?, a través de la imagen, sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia en la familia, en este caso, pues una familia catalana, ¿no? Donde pues hablé con una mujer que perdió a su mamá, y hemos estado trabajando en los últimos meses con ella. Estamos haciendo, y más adelante ya lo voy a decir, un poco como cuáles son esos elementos que hemos tenido que ir tomando en cuenta. Es un tema bastante complejo, difícil por momentos, difícil tanto en construcción de imagen como en lo que se habla, ¿no?, sobre lo que sucede. Todavía estoy también en una serie de análisis éticos de hasta dónde cómo se podría publicar un trabajo de estas características. En principio, esta mujer que creo que le inventé un nombre, ¿no?, para empezar, ¿no?, Ángeles, ya tengo su autorización para presentarlo el día de hoy, y más adelante pues tendré que ver con ella en qué condiciones pudiera hacerse una publicación por escrito. En principio está de acuerdo, pero bueno, son temas que ya van surgiendo con el trabajo, ¿no? Pues el primero fue el del artículo que hicimos, fue la de una banda, una banda
de asaltantes, ¿no? Que se crea en el año 2000 en las zonas periféricas de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca está a unos 45, 50 minutos de la Ciudad de México, yendo de la Ciudad de México hacia el sur, como si fuéramos hacia Acapulco, hacia el sur del país. Está muy cerca de la Ciudad de México, y este trabajo se hace en las zonas conurbanas de esta ciudad de Cuernavaca, por una serie, digamos, de contactos que se pudieron dar a través de otro estudiante que nos contactó con otra persona que trabajaba cercana de este grupo, y logró, ¿no? Mi estudiante logró entrar con ellos, ¿no? La banda está constituida por 7 jóvenes, bueno, hasta ese momento, 7 jóvenes entre 20 y 26 años, ¿no? Y bueno, pues estas son las características, ¿no? Y si se dan cuenta, pues aquí primeramente empezamos con unas fotografías contextuales, ¿no? Esta es la zona en la que creo que es muy importante primeramente hacer una fotografía de contexto, ¿no? De más o menos visualizar urbanísticamente en dónde viven estas personas, ¿no? Ellos lo que hacen es que no asaltan en donde viven, sino que van a otras zonas de la ciudad donde asaltan casas. Después lo que roban se lo llevan a un lugar, ahora sí que dentro de esta zona donde ellos viven, y entonces en esa zona, al aire libre, ¿no? No es una casa, sino una especie, más bien como una cueva, donde ellos ponen ahí todas las cosas que se van llevando, ¿no? Esta es la fotografía del líder de este grupo de personas, que aquí empezaríamos con todo el tema ético, ¿no? De cómo pues estás mostrando la fotografía de la persona, ¿no? Y yo no empecé a caer realmente a la cuenta sobre todas estas implicaciones, y eso que nos lo publicaron en una de las revistas pues, más importantes en sociología a nivel de México y de muchos otros países de América Latina, ¿no? Entonces, ahora que me he vuelto más puntilloso con el tema de lo ético, pues me pregunto sobre cómo hemos hecho ya una publicación con una persona que sale de pies a cabeza, ¿no? Toda la parte, digamos, el estudio, pues también marca muchos de los símbolos que se construyen a nivel de la masculinidad dentro de un grupo determinado, ¿no? Donde además, pues tiene que haber ciertos símbolos que son los tatuajes. Los tatuajes van dando también un sentido de quién es el líder, quiénes son los que están por abajo del líder. También hay un escalonamiento dentro del propio grupo, ¿no? También quiénes les van a hacer los tatuajes, ¿no? Y es toda, digamos, pues toda la forma en la cual se construyen a sí mismos para poder dar este sentido de formar parte de una pandilla, ¿no? Como parte de esta pandilla, pues hay toda una serie de aspectos que son fundamentales. No pueden ir, por ejemplo, a robar las casas si no se drogan. Entonces la botella que nos están aquí mostrando, pues tiene alcohol, ¿no? También utilizan, como tienen poco dinero, entonces compran pegamento, y este pegamento lo ponen en algo que nosotros llamamos estopa, que sería como un algodón, ¿no? Que es como una tela, donde lo ponen y entonces lo empiezan a aspirar hasta que llegan ya a una condición tanto de violencia como de energía que les permite pues irse a meter a las casas de las personas para sustraer los objetos, ¿no? Esto es lo que es como una estopa, en la fotografía del lado izquierdo, ¿no? Y la forma en la que van oliendo, ¿no? Se lo ponen en la mano, y es un ritual que además lo tienen que pasar todos, ¿no? Es decir, no es si quieres o no quieres, sino como para poder hacer ese ritual que junta a todos los de la junta, a todos los de la pandilla. Entonces eso es lo que hace que
estén todos en el mismo tono de lo que van a hacer, ¿no? Entre ellos tienen juegos ritualísticos también de mucha violencia, de pegarse, de romperse los dedos, también la violencia como una de las características de construcción de esta masculinidad, ¿no? Para poder formar parte de la pandilla, ¿no? Y luego también hubo la oportunidad de poder ver también a esta persona en su vida familiar, ¿no? Es decir, con su esposa, con su hijo, ¿no? Y entonces cambia completamente la interpretación que podemos hacer de la persona que está en una banda y cómo se convierte y se socializa en términos familiares. Entonces, pues ya la mochila y todo cambia completamente los aspectos simbólicos que definen el comportamiento de la misma persona, dependiendo del escenario en que se encuentra. Y aquí pues utilizamos fundamentalmente la teoría de ay, se me fue su nombre, sociólogo, bueno, ahora me regresaré el nombre, que fue con Irving Goffman, que fue lo que utilizamos como base para los aspectos ritualistas y los aspectos del escenario, y cómo el escenario hace que cambien las máscaras y las formas, digamos, de comportamiento socializado que ahí se están produciendo, ¿no? Y acá está el pandillero en frente de la policía, ¿no? Donde era muy interesante porque nos decía el pandillero que los policías lo conocen, pero a él al momento de asumir su papel de sociedad civil, entonces no le hacen nada ni se meten con él, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia otra vez la máscara? Y también cambian las formas de socialización entre ellos, ¿no? Y además, hasta la idea de la provocación de estar frente a los policías, ¿no? Entonces, entonces ahí están 3 escenarios distintos con cambios de comportamiento de acuerdo al grupo en el cual se encuentra, ¿no? El segundo caso que les voy a presentar, no sé cómo vaya de tiempo, igual ya me he extendido demasiado. Este es el último caso, no sé si da tiempo de presentarlo. Claro, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces, este es un caso de, que es el que estaba trabajando en los últimos meses aquí en Barcelona, ¿no? Esta es una familia, bueno, era una familia conformada por 4 personas, los papás, los 2 hijos, la hija está casada, tiene hijos, que le voy a poner Ángeles, aunque ese no es un nombre verdadero. Es son de una familia de clase media que vive en la zona conurbana de Barcelona. Viven en un conjunto de edificios, entre ellos existen 2 pisos de diferencia, con lo cual el piso que compra Ángeles es con la idea, digamos, de estar cerca de sus padres, para que conforme fueran envejeciendo pudieran estar cerca para apoyarlos, lo cual me llama mucho la atención porque al final termina siendo muy importante que viviera cerca de ellos, ¿no? La madre se contagia de su esposo con el COVID, ¿no? En el mes de marzo del 2020, ¿no? Ella sufría de Alzheimer, ¿no? Y uno de los aspectos que ella describe sobre su mamá, que ese es un tema que ahorita para nosotros es muy importante, ¿no? Ella la describe de esta manera, lo voy a leer, pero bueno, ustedes también lo pueden seguir sin ningún problema. Dice, era una persona austera, exigente, con ella misma y los demás, llevaba la voz cantante en casa, Madonna, de buen corazón, con mucho amor por la familia, inteligente en el sentido que supo ver necesidades familiares que nosotros no vimos, sincera a matar, incluso hasta hacer daño, honesta, en ocasiones si estaba relajada y todo de cara, hasta divertida. Y siempre estuvo para mí y supongo que también para los otros, ¿no? La percepción de Ángeles sobre su mamá pues es de ser una mujer que cumple un papel bisagra dentro de la familia, y aquí es donde va entrando esta parte más ya de la investigación social, ¿no? De cómo en la familia
las personas cubren ciertas formas de comportamiento que terminan siendo fundamentales para la integración de la propia familia. Entonces aquí se dan dos tragedias al mismo tiempo, ¿no? La primera, que sufriera el Alzheimer, ya tenía 8 años sufriendo la enfermedad, cada vez con un deterioro mayor, ya al final pues ya no detectaba más o menos la cara de las personas, pero ya no podía prácticamente hablar, estaba prácticamente sin moverse durante todo el día, ¿no? Y entonces, cómo la persona que es la persona bisagra, la persona que hace las formas de conciliación y de reunión y de organización de la familia, al momento de desaparecer, la familia tiene una serie de consecuencias, bueno, primeramente a través del Alzheimer, ¿no? Y cómo esto tiene unas consecuencias muy fuertes en la dinámica de la relación de los hijos, que por lo general no tienen buena comunicación con el padre. Cuando digo que no tienen buena comunicación, no me refiero a la pelea, sino más bien a esta cuestión de los silencios, ¿no? De una persona que es más bien reservada, que no dice lo que siente, lo que piensa, ¿no? Está más metida en su mundo, ¿no? Entonces, de repente, el cambio se empieza a hacer muy fuerte porque, pues, estando la madre viva, que además la tienen que bañar, la tienen que duchar, la tienen que cuidar, la tienen que darle lo de los medicamentos, cómo se van modificando los espacios a partir de la misma situación que se va presentando, y luego la situación pues ya más trágica que se produce al momento de contagiarse del COVID, y la respuesta que tiene la familia, que es lo que ahora he estado recuperando a través de grabaciones de lo que van a ir viviendo, ¿no? Entonces las fotografías es pues cómo tenemos una serie de rituales familiares, de reunión familiar, de los cumpleaños, ¿no? Aquí la señora estaba cumpliendo 91 años, ya tenía el Alzheimer, ¿no? Todavía identificaba, hasta un año antes todavía identificaba, ya muere a los 92 años, prácticamente un año antes, pero bueno, todavía había identificaciones que podía lograr por momentos, ¿no? Que también se dan como flashazos, ¿no? De conciencia y de pérdida de conciencia, ¿no? Que son, bueno, pues formaron parte importante, digamos, de lo que son la forma y las dinámicas en las cuales se construyen las relaciones familiares, ¿no? Al momento que ella muere, de repente lo importante se convierte en los espacios vacíos, los espacios que ya no se usan, los espacios que le pertenecían a María, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, era su silla, era su lugar. En las familias tenemos el lugar donde nos sentamos, ¿no? A la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de desayunar. Tenemos los espacios donde nos sentamos para ver la televisión, o yo qué sé, ¿no? Y entonces, lo que ahora, lo que está fotografiándose, que además son fotografías hechas por la propia María, por la propia Ángeles, quien hace, estamos haciendo este trabajo de que sea la mirada de ella, de cómo ve, ¿no? a su familia. En el caso de la fotografía de la derecha, pues donde está el mando a distancia es donde se sentaba donde se sentaba su mamá, y ahora pues ahí no se sienta el papá, ¿no? Entonces son imágenes que también nos muestran los vacíos que se van generando dentro de estos espacios, ¿no? La silla que se presenta en la imagen de la izquierda es una fotografía donde la mesita que se pone a la derecha es o visto desde nosotros, la mesita del lado izquierdo, es donde estaban los medicamentos y todas las cosas que utilizaba la mamá de Ángeles, y ella se sentaba ahí porque era más cómodo para poderle dar los medicamentos, ¿no? Entonces, también hay una transformación, y también al mismo tiempo en la parte de arriba está la fotografía de el lugar de donde venía la señora, donde tenían una bodega de vino sus padres, ¿no? De un pueblo de España, no recuerdo ahorita el nombre, y al lado el de sus nietas, que también estuvieron, porque los abuelos se convirtieron en los cuidadores de las nietas, ¿no? Entonces, la relación que las nietas tienen con los abuelos pues es muy fuerte,
y también al momento de cómo se va perdiendo y el momento de la muerte, pues es un momento muy, muy duro para las nietas, porque fue como perder también a una madre que fue la que se ocupó de ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía vamos a trabajar más, más adelante en esta investigación en curso, ¿no? La familia tiene además una casa fuera de Barcelona, en la zona costera, y aquí, por ejemplo, hay dos cosas que pasaron. Por ejemplo, donde colgaba la ropa en Barcelona la mamá, María, Ángeles no pudo tomar la fotografía de ese perchero. Si el perchero para ella le significaba a nivel afectivo el vacío muy fuerte de que su mamá no estuviera y por lo tanto no pudo tomar esa foto. En cambio, en esta otra casa, que supongo que como tenía menos uso, no le cuesta trabajo, le pregunto sobre el perchero y me dice, mira, pues como ya habíamos también hablado del tema, también ya no me costó tanto trabajo, ¿no? Y esta era la habitación donde dormían ellos dos, ¿no? Entonces, este estudio que está en proceso, ¿qué es lo que quiere hacer? Visualizar no solamente algo que se ha vuelto algo muy numérico a nivel de fenómeno social del mundo y de España, el asunto de los enfermos y los muertos, ¿no? Sino que hay toda una serie de aspectos que pasan al interior del trabajo que aquí de lo que está sucediendo al interior de estas familias, ¿no? Como por ejemplo una de las tensiones más fuertes que vive Ángeles es que por un lado está lo terrible del Alzheimer, ¿no? Y de todo el cuidado que requería su mamá y además tenían una persona cuidándola que luego le tienen que decir que no vuelva a la casa por el momento de los contagios, y entonces es ella, Ángeles, la que tiene que cuidar a su mamá, ¿no? Y encargarse de bañarla y demás, una vez que es contagiada por su esposo, y ahí vienen otro de los momentos tensos del momento del COVID, ¿no? El marido se lo tienen que llevar al hospital porque sus síntomas iban empeorando, ella se queda en casa, y al momento en el cual ella empieza a tener cada vez síntomas más fuertes, el sector salud le dice que no la pueden recibir, ¿no? Que están avasallados a nivel sanitario, que no se pueden ya, y que además hay una decisión explícita de ya no atender a ciertas personas con una cierta edad, ¿no? No me acuerdo si es arriba de 85 años o de 80 años, ¿no? Y entonces entra la tensión de cómo Ángeles tiene que ocuparse y de tomar una decisión, pues, que me parece muy compleja, ¿no? Y muy difícil de tomar, de, por ejemplo, decidir que tenían razón de que no podían recibir a su madre, que tenía que tomarse una decisión sanitaria y poniéndose en el lugar, digamos, del Estado y demás, a pesar de que es la persona tal vez que más ha querido en su vida, y entiende que el sistema no puede responderle para ayudarla. Y ese, por ejemplo, me parece un tema muy importante, muy tenso, en términos del enfrentamiento de la pandemia. Y después, el otro tema que también viene era el de que este es también de mucha tensión, que es aceptar que a lo mejor el COVID les había quitado también toda esta presión que venían viviendo desde hacía 8 años, en los cuales además su mamá ya prácticamente había desaparecido en términos de su identidad dentro de la familia, y que de alguna manera era como darle un descanso ya a la familia sobre la tensión que producía el Alzheimer, ¿no? Entonces, ahí está, es otro tema que se sobrepone al tema del COVID y que va mezclado y que también le va dando todo un sentido sobre esta parte, por un lado, del cariño, después el del sentir el egoísmo. Entonces va entre los aspectos emocionales, sociales, tanto de los aspectos de cómo eran cuidados. No hay ninguna, aquí se me pasó poner la fotografía de
de la hoja de difunción, que también es importante dentro de esta narrativa de imágenes, ¿no? Porque además hay una cosa, también otro tema importante, ¿no? La mamá, al que no se le hace ningún estudio sobre si tuvo o no tuvo COVID, cosa que, bueno, es obvio que tuvo el COVID, ¿no? Pero entonces no hay ningún registro de que ella haya muerto a consecuencia de la pandemia, ¿no? Sino que probablemente queda como que murió por vejez, ¿no? También está toda la historia de cuando muere y la forma en la que si la sacan de la casa, no pueden salir, los hermanos no pueden salir de casa porque están contaminados, ella ya también empieza a tener síntomas, Ángeles empieza a tener síntomas del COVID, a la mamá se la tienen que llevar y no se le puede hacer el ritual de los que se hacen sobre la muerte, ¿no? O sea, no hay un lugar donde se le pueda estar en vigilia, no se le puede, nada más pueden ir pocas personas al entierro, en fin, se vuelve todo el rompimiento de los rituales que yo supongo que para ustedes en el campo de la antropología ha de ser brutal, ¿no? Es decir, que te quiten esa posibilidad de poder hacer algo por un asunto sanitario, pues para esta familia fue muy fuerte, porque además ella vio todo el tema de la sepultura a través de un móvil, ¿no? A través de la filmación en el móvil, fue como ella pudo ver y estar en el momento en el cual se hace todo el proceso, ¿no? Y en la hoja de difunción no dice de qué muere, ¿no? Nada más registra la muerte, pero no dice de qué muere María, ¿no? Y después se quedan los dos hermanos en casa. Los dos tienen una relación pues un tanto distante, no muy cercana, porque como decíamos, la mamá era la que hacía los puentes de la relación a nivel familiar, ¿no? Entonces casi cada uno hace su vida en una recámara, ¿no? Porque además les dicen que no pueden estar juntos porque no se pueden estar como contagiando, ¿no? Entonces, de alguna manera me decía Ángeles, dice, bueno, esa parte no fue tan mala que nos dijeran que no teníamos que estar juntos, porque la verdad es que no sabemos estar juntos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera le ayudó a sobrellevar un poco la situación, ¿no? Y entonces, todos estos aspectos que rompen los aspectos de la relación familiar y demás, pues son parte de lo que en estos momentos se están trabajando y que ya pues estoy construyendo una publicación a este respecto, ¿no? Y bueno, pues con esto termino la presentación. Muchas gracias. Ana. Hola, ¿he conseguido levantar la mano? No, pero te veía como querer decir. Es lo que tiene la imagen, ¿eh? Bueno, sí, no, pues empiezo. Muchísimas gracias a Omar por tu presentación. Creo que ha sido muy antropológica, Omar, con muchos detalles, que es lo que valoramos desde la antropología, la importancia del contexto, los detalles, ¿no? Que, bueno, me ha encantado tu presentación y muy interesante los dos casos que nos has presentado. Solo tenía un comentario que no sé ni si es pregunta o no, pero has hablado distintas veces y aparece en el PowerPoint, ¿no? La fotografía, una forma de representar, de observar, de comprender la realidad. Y entonces ahí entiendo que cuando dices representar, entiendo, y dices construir también, a mí la palabra que me surgía, ¿sabes?, era manipular. Porque la imagen, ¿no? También manipulamos no es neutra la imagen, no existe una imagen neutra, ¿no? Una imagen, tomar una fotografía, esto es una decisión. Tú decides qué enfocas, cómo, qué encuadras, etcétera, ¿no? Son decisiones. Entonces, ¿es una representación de la realidad? Bueno, es una representación mediada de la realidad, creo, ¿eh? Entonces, y en ese sentido la manipulación. Y recordaba cuando has hablado de esa experiencia en la comunidad navajo, que se les da las cámaras
para que se graben. Eso se hizo en Australia también y fue muy interesante. Y una que también vuelve a ser lo mismo, esa idea de que porque los indígenas, entre comillas, o la comunidad local de donde sea, utilizo esa palabra, se representa a sí misma a través de la imagen. Hay una representación, o la del investigador, o la del invasor, o la de la propia sociedad. Entonces, ellos con sus imágenes también crean una realidad de cómo quieren ser representados, ¿no? Y eso, bueno, es interesante. Y no solo los nativos, evidentemente, nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, me ha venido a una memoria que era algo que viví allí en Australia, que me había quedado así un poco más escondido, y es, en una de las visitas a la comunidad era el principio de yo relacionarme con la comunidad a través de Ernie, un elder, un señor de la comunidad, pero que yo vivía en su casa. Entonces me dice, Ana, bueno, en inglés, en el inglés australiano, que es mucho más fácil de entender, afortunadamente. Ana, que mañana viene Stan, que es un fotógrafo del National Geographic, que ya lo conocemos de hace tiempo porque ya ha hecho reportajes por aquí. Entonces, si vienes, pues ya os presento y así me vas a conocer. Digo, fantástico, vamos, una ocasión de oro, estupendo. Al día siguiente voy a la comunidad y es Stan Bridan, un fotógrafo del National Geographic, que hacía sus reportajes de una forma, a ver, en la metodología un poco antropológica, el resultado no, pero en la metodología sí, que es cuando pues se instalaba a vivir con la gente con la que iba a fotografiar y se pasaba, yo qué sé, igual se pasaba un mes, antes no hacía la primera fotografía, ¿vale? Entonces, antes conocer, que le conocieran, establecer relaciones, etc. Eso, pues muy parecido a lo que hacemos, ¿no? Y digo el resultado no tanto. Entonces, ese día vamos allí, nos presentamos, dice, Ana, qué bien, porque vamos ahora al río a hacer fotografías. Digo, bueno, muy bien. Pasamos a buscar a una sobrina de Ernie. Se había puesto la camiseta más estupenda que ella consideraba que tenía, con lucecitas y lentejuelas. Entonces Ernie le dice, por favor, Dolly, no, esta camiseta para ir al río a hacer fotos, que tenían que ser fotos de naturaleza y cultura, pues como que no. Y le hizo poner otra camiseta. Llegamos al río y le dice, Ernie, ponte aquí, en el río, y con una trampa para pescar anguilas, que es típico de los aborígenes de la zona donde vivía, ¿no? Entonces se pone allí tan tranquilo, dice, sí, así estoy bien, a ver, sí, espera, Ernie, quítate el reloj. Quitarse el reloj. Y ahora estoy bien, a ver si... No, espera, se ve el móvil en el bolsillo de atrás, el móvil, ¿vale? Entonces, hasta que no tuvo la imagen, que buscaba del aborigen en la naturaleza, que es lo que vendía National Geographic y lo que vende de una forma perfecta, pues no se hizo el disparo de la cámara. Entonces, la persona que tenía delante finalmente, sin reloj, sin móvil, era menos aborigen que el que estaba antes con reloj y con móvil. Bueno, me pareció espectacular. Ya está, gracias. Perdonad que me he enrollado, pero me ha traído recuerdos la charla de Omar. Bien, gracias, Jordi. Contesto lo que... Sí, a ver, claro, es que son tantos temas cuando te metes en esto que la cámara no es más que, dice Howard Becker, ¿no? La cámara es como la máquina de escribir, pues va a hacer lo que tú le digas que haga, ¿no? Es decir, no tiene ninguna autonomía, ¿no? Siempre va a ser lo de uno, lo que uno está cargando a la hora de hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Y sí creo que uno de los temas, a mí un concepto que me ayuda mucho para poder trabajar el desde dónde se toma la imagen es el tema de la subjetividad, que es que a través de nuestro mundo subjetivo, ¿no? Es decir, que todos somos subjetivos en nuestra forma de cómo construimos la realidad, pues desde ahí es de donde primeramente hay que partir, ¿no? Que yo escuchándote, Ana, yo pensaba, digo, bueno, pues es que es increíble de cómo no le sacan jugo a tener el móvil y todas estas cuestiones tecnológicas. Y digo, pues sí, esa es la riqueza de lo que, pues de la transformación que van teniendo los grupos, ¿no? Y que no los podemos mantener a forever como siempre, como si siempre fueran primitivos, o yo que sé cómo quiera llamársele, ¿no? No, es decir, es justamente, entonces ahí, pues cómo
por un lado sí es el fotógrafo, pero cuando el fotógrafo, que fue de la primera parte de mi exposición, es decir, el fotógrafo que hace cosas sociales no necesariamente está tomando en cuenta las cosas que sí hacen los antropólogos y los sociólogos, que es el aspecto, digamos, de hacerle caso al contexto, ¿no? Y luego también se necesita un grado de cuando usamos la fotografía, pero también cuando hacemos cualquier otra técnica de investigación, es pues decir desde dónde tú utilizas esa técnica de investigación, por qué la utilizas y por qué consideraste que esta era la mejor forma de representar una realidad determinada, ¿no? Entonces, también eso me parece que es fundamental dentro de nuestro trabajo de investigación social, ¿no? Y eso es lo que nos va dando un sentido, digamos, de, más bien, pues yo creo que un sentido ético de investigación, más que de si estamos construyendo algo neutro, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? La neutralidad no existe, ¿no? Gracias, Omar. No, a ustedes, a ustedes. Gracias. Jordi. Sí, muchas gracias, Omar, por tu presentación. Mi comentario tiene que ver en parte con lo que plantea Ana, en un sentido porque ella hablaba de la manipulación de la imagen. Y es un comentario a la primera parte de tu presentación porque, claro, fotografiar etimológicamente es escribir con luz. Entonces, si cuando fotografiamos escribimos con luz, nos pasa como con cualquier otra forma de literatura. Es decir, si con el texto escrito hay que leer entre líneas, con una imagen hay que ver más allá de la foto, con una foto hay que ver más allá de la imagen. Porque para mí la clave está fuera de la imagen. Tú lo decías al principio, para hacer inteligible una fotografía necesitas un contexto. Si este contexto no lo tienes, lo infieres, lo deduces o te lo inventas. Entonces, hay algunos ejemplos para mí clave. Tú mencionabas uno de ellos, el de los Navajo, el trabajo de Worth y Adair con los Navajo, donde una de las cosas más interesantes para mí, bajo mi punto de vista, que les ocurrió, es que cuando los Navajo les enseñaban lo que habían grabado, lo que ellos decían, bueno, pero aquí no se entiende nada. Y entonces se dieron cuenta que la clave para la autorrepresentación no era darles la cámara, sino entender lo que elaboraban con ella con la propia lógica narrativa y simbólica navajo. Entonces vieron que aquí lo significativo era quién infería el sentido. Entonces la cámara, sí, era importante que aprendiesen a manejarla para seleccionar lo que ellos querían representar, pero no se deducía en el sentido que esperaban Worth y Adair de su trabajo, ¿no? lo que les habían pedido. Entonces ahí el contexto también es interesante y liga con el aspecto ético que comentabas, aquella fotografía famosísima de Nick Ut, que claro, dices Nick Ut y nadie le conoce, pero hablas de la fotografía de la niña vietnamita de 1972 corriendo, entonces todo el mundo la ubica, y esa fotografía estuvo prohibida, estuvo censurada por Associated Press durante un tiempo, y muchos asumen que era porque mostraba los horrores de la guerra o la piel quemada de la niña, y estuvo prohibida porque la niña estaba desnuda. Y el código de la Associated Press no permitía desnudos frontales. Entonces, que por cierto, parece que Facebook también la censuró en 2016 cuando alguien la utilizó en un muro. Eso generó una polvareda tremenda y después se retractó, parece ser, y volvió a aparecer. Pero es una cuestión también interesante de la dimensión ética, y es que tampoco está en la imagen y en lo que tú haces con ella, sino en cómo se va a utilizar o interpretar en un contexto determinado de poder. Así es. Donde tú muchas veces ahí no controlas. Y hay aspectos de la imagen, y con esto termino, que no quiero alargarme mucho, que también tienen que ver con algo que tú planteabas en la primera parte de tu exposición. Joan Fontcuberta, lo cito mucho en clase, él decía, a ver, lo importante es el propósito. Es decir, nos dicen muchas veces, la fotografía miente. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿a quién sirve esa mentira? ¿A qué intereses obedece? Y es algo que a veces en los análisis que hacemos de la imagen perdemos de vista. Y es con qué propósito se hizo y a qué intereses obedece, ¿no? Y aquí viene la segunda cita, que también utilizo mucho, que me encanta, que es de Malinowski, quien en 1939, en Confesiones de ignorancia y fracaso, decía que había cometido pecados mortales contra el trabajo de campo con la fotografía. Porque la puse al nivel del pintoresquismo. Es decir, fotografiaba lo que quedaba bien, pero no pensaba previamente en qué debía fotografiar y cómo debía fotografiarlo para que eso tuviese un sentido dentro del trabajo que yo quería.
Y perdí muy buenas oportunidades. Y a veces perdí muy buenas oportunidades porque pasaba por alto lo que era cotidiano. Buscaba el aspecto más llamativo. Que esto en televisión es lo que se ha llamado el efecto CNN, ¿no? Buscas el aspecto siempre más llamativo, más estridente. Bueno, en la publicidad es claro, ¿no? Es muy claro. Entonces, simplemente es esta reflexión de cómo la imagen se explica por todo lo que no está en la imagen, precisamente, ¿no? Que es lo más difícil de reconstruir. Muchas gracias. No, muchas gracias. Pues, bueno, contestando un poco, sí, de hecho la foto esta vietnamita, incluso originalmente es una fotografía que ya fue manipulada al momento de cuando apareció la primera vez, porque no hace una foto completa, les estorbaba toda la información que había alrededor, ¿no? Que sí, que en principio no estaba ni siquiera sola, sino que había soldados, ya había tanques, ya había una serie de cosas alrededor, ¿no? Entonces la misma fotografía original fue retocada para poder tener un impacto específico, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, sí, o sea, son fotografías que en una época que pertenecen a toda esta idea, digamos, donde como yo le llamo como fotografía turística, que es como de tomo lo que yo quiero y quito lo que me sobra, ¿no? Es decir, y además, pues con un sentido completo de manipularlo en el sentido de lo que yo quiero, cómo quiero ser interpretado, ¿no? Y no realmente de cómo nos puede servir la imagen como parte de un análisis social, ¿no? Entonces, sí, esa parte me parece muy, muy importante. Y sí, se me olvidó citar a Joan Fontcuberta, también soy admirador. Gracias. ¿Otras preguntas o comentarios? Una pregunta, ¿ustedes en antropología tienen en el currículum, tienen algo donde se vea la cuestión del uso de la imagen? Tenemos a Jordi, ¿no? ¿Lo tienen como parte de la estructura de la formación? Ay, eso es genial, porque casi yo no lo veo o sea, lo veo como parte de intereses particulares, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo en la UNAM que tiene un laboratorio del uso de la imagen en ciencias sociales, ¿no? Fundamentalmente son antropólogos los que forman parte de ese laboratorio. Y el otro laboratorio lo tiene el Instituto Mora, que es un instituto que fundamentalmente es de trabajo histórico del manejo de la imagen, ¿no? Entonces, normalmente es difícil ver este tipo, digamos, de que estén dentro de la estructura formativa de la formación de los estudiantes, ¿no? Sí, tenemos la antropología visual, ¿no? En el grado y en el máster. Bueno, Jordi. Bueno, como asignatura no, pero está subsumida dentro de otras materias. Exacto, sí. Yo quería preguntarte también una cosa sobre el último estudio. Quería preguntarte qué fueron las instrucciones para la Ángela en este caso, digamos. O sea, entiendo que se ha explicado el estudio, etcétera, pero claro, para que ella empezaba a hacer estas fotos, ¿qué habéis dicho que fotografiara, digamos? Pues realmente la única instrucción que le di era de cómo veía ella los espacios donde se movía su mamá. Vale, sí, sí. ¿Cuáles eran, digamos, esos espacios, ¿no? Hubo 2 o 3 fotografías que no me pudo mandar porque realmente emocionalmente no podía tomarlas, ¿no? O sea, no podía tomar la foto de la cama donde murió su mamá, que esa es toda una construcción pues muy difícil porque a ella se queda prácticamente sola cuidando al final a su mamá
y con la contradicción de que le dicen los médicos que ya no entre con ella. Y dice ella, ¿cómo que no entre con ella? O sea, sí, si usted nada más váyala mirando desde la puerta, ¿no? No, pero es que hay que cambiarla, hay que estar, es decir, a veces como esos absurdos de que te piden cosas que son imposibles de realizar, ¿no? Y entonces es la tensión que tiene la cuidadora en este caso, ¿no? Y que es brutal en términos de que incluso le están frenando, ¿no? Su propio movimiento para poder ayudarla, ¿no? Luego la tensión que se produce cuando les dicen que le van a dar paliativos y el hermano lo considera que los paliativos son para que produzca como una especie de suicidio, ¿no? Porque el tema era reducir el dolor, ¿no? Y entonces, en una de esas que, no sé, el hermano interpretó que era darle paliativos para que finalmente se quedara dormida, ¿no? Y pues dice, pues esto fue otro momento de tensión, porque dice, pero ¿cómo que ya le vas a dar paliativos si todavía hay otras opciones, ¿no? Y entonces Ángeles tuvo que traer a la parte de salud para que le explicara a él y le decía, oigan, pero es que ella todavía tiene opciones, está viva y tiene opciones. Y le dicen, oiga, ¿no está usted viendo que ya no hay ninguna opción? O sea, tuvieron que ponerse en un plan fuerte con él porque él no le creía a su hermana, él pensaba que su hermana quería un poco como deshacerse de la madre. Esos momentos son brutales y esa parte no la pudo fotografiar, ¿no? Y me pareció que también forma parte del estudio, que es importante decirlo, ¿no? Aunque no esté la foto, ¿no? Sí. Que también en el estudio también todavía falta, porque ella misma me propone, dice, pues todavía tienes que entrevistar a mis hijas, o sea, a las nietas, tienes que entrevistar a ver si quiere el hermano. El papá parece que sí es como una caja fuerte que no te deja sacar nada, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que entender un poco más en profundidad cómo vivió cada uno esta situación, ¿no? Pero creo que hacerlo visible se vuelve muy importante, porque todo esto está quedando en las familias como algo íntimo, ¿no? Y con mucha tensión de las decisiones que se han tomado. Bueno, hasta las mismas tensiones esta de no voy a ver a tal persona porque y el otro se ofende porque no lo quieren ver, ¿no? Todo eso está ahí entremezclado, ¿no?